La Universidad Católica del Uruguay es la universidad más antigua de las privadas en nuestro país. Comenzó como tal, como universidad, a mediados de la década del 80 y acaba de asumir su nuevo rector, Julio Fernández Techera, sacerdote jesuita que está con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por haber venido. A ustedes. Contanos un poco cuál fue tu periplo antes de llegar al rectorado de la Universidad Católica. Digamos que de trabajo, yo terminé mis estudios en el año 2002-2003, el doctorado, y volví al Uruguay. Doctorado en Filosofía y Ciencia de la Educación, que en realidad es un doctorado en Historia, porque mi base es la historia y el título era ese, pero mi tesis fue sobre Historia de la Educación, es verdad, pero en el siglo XIX, pero el título oficial era ese. Y desde que volví en el 2002, primero trabajé hasta el 2011 en el Colegio Seminario como director de bachillerato y director académico de todo el colegio, y algunas cosas en la Universidad Católica, y a partir del 2012 fui director del Departamento de Educación de la Universidad Católica y desde el 2014 también director ejecutivo de la Fundación Sofía. ¿A qué se dedica la Fundación Sofía? La Fundación Sofía la creó el cardenal Sturla con la idea de rescatar colegios católicos de los barrios populares de Montevideo, con la consigna de que no se cerrara ni un colegio más y que, por un lado, mejoraran su propuesta académica y pastoral, y a su vez que también mejoraran su administración y se potenciaran como centros educativos, ¿no? Y empezamos con 2 colegios ahí en los primeros meses, y enseguida fueron 4, este año fueron 8, y el año que viene, que nos abrimos al interior, serán 17. Había una crisis ahí. Había una gran necesidad, son colegios pequeños, claro, muy solos por diversas razones, y que necesitaban una organización que les diera una red, que les diera una fortaleza mucho mayor, ¿no? Ahora, la educación siempre, más allá de que tú decís mi doctorado en realidad es en historia, la educación siempre estuvo como... Siempre. De hecho, yo, tanto cuando hice la licenciatura como después en el doctorado, elegí muchas veces para investigar temas referidos a historia de la educación, que me ayudó mucho. Y después yo trabajaba pastoralmente en colegios, lo hice en Uruguay antes de ir, y después los 6 años que viví en España, trabajé siempre en colegios, y con mucho interés de la vida educativa y de la gestión educativa. Entonces, bueno, es algo que siempre me apasionó, ¿no? Y bueno, al final me he dedicado a la gestión educativa. ¿Y la universidad depende institucionalmente de quién? ¿De la Iglesia Católica? La universidad pertenece a la Conferencia Episcopal del Uruguay, pero la lleva la Compañía de Jesús desde su fundación, pero por un encargo, digamos, de la Conferencia Episcopal. ¿No es una universidad de la Compañía de Jesús? No, es de la Conferencia Episcopal. Ahora, hay un salto entre la vida, tú decís, la educación a nivel de colegios y la universidad, la vida universitaria, sí, ¿no? Sí, hay son objetivos distintos, son instituciones muy distintas. No sé si son muy distintas, o sea, porque nosotros tendemos, y en Uruguay particularmente, a fragmentar mucho la educación, ¿no? La primaria tan distinta de la secundaria y tan distinta de la universidad, pero en realidad el hecho educativo es bastante similar. Lo que pasa que no es lo mismo trabajar con un niño de 3 años que con uno de 20 años, que tenés que tratarlo como un adulto porque ya es un adulto. Y después está el tema de que la universidad incorpora toda el área de la creación de conocimiento y de investigación que no tienen la primaria y la secundaria. Pero la realidad, la experiencia de gestión y de lo que hay que hacer tiene muchísimos puntos en común. Y para mí, bueno, yo aparte que ya estaba ahí y que estudié en 4 universidades distintas, o sea que hay algo también de experiencia de haber sido muchos años universitario, que yo creo que tienen muchos puntos en que se tocan. ¿Todas jesuitas esas 4? No, yo estudié en la UDELAR, donde hice mi carrera de historia. En la Católica estudié 2 años filosofía, y luego en España estudié teología en una jesuita, y el doctorado lo hice en la pública, en la Complutense de Madrid. ¿Cuál es el vínculo de los jesuitas con la educación?
Bueno, los jesuitas, desde la fundación estamos vinculados a la educación. La Compañía de Jesús nace en una universidad, en la Universidad de París. Son un grupo de universitarios que se juntan con un objetivo. Y aunque la primera idea no estaba ser educadores, muy rápidamente empiezan a recibir pedidos y empiezan a fundar universidades y colegios, ¿no? Y de alguna manera la primera red de instituciones, lo que hoy llamamos secundaria, que en aquella época era la primera etapa de la universidad, la primera red internacional de secundarias fue la de la Compañía de Jesús, ¿no? En el siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI, XVII y XVIII. Con lo cual hay una misión ahí muy identificada. Muy fuerte, con clarísimamente, ¿no? Sí, sí. Tú relatabas recién lo que significa la vida universitaria. Yo decía al principio, bueno, es la universidad privada más antigua del país, tiene ya más de 30 años. ¿Qué desafíos tienen? Porque fue todo bonito, la primera universidad privada en Uruguay, con la fuerte tradición estatal que hay en Uruguay y de la Universidad de la República. ¿Cuál es el desafío ahora de la Universidad Católica como universidad privada? Yo, esto ya lo he dicho muchas veces, yo miro mucho, creo que en los próximos años hay un desafío muy grande para la universidad, que es de repensarse a partir de toda la revolución tecnológica que ha habido. De alguna manera la tecnología es una amenaza, entre comillas, para la vida universitaria, porque hoy si nosotros centramos la vida universitaria en formar profesionales estrictamente o generar carreras, hoy por hoy el acceso a la información es inmediato, es infinito. En YouTube encuentras tutoriales maravillosos dados por profesores fantásticos, y un alumno que sea una persona que quiera aprender, y lo hacen muchísimos jóvenes, aprende muchísimas cosas. Claro. Entonces, y ni que hablar que mañana puede haber universidades que luego certifiquen eso, las evalúen. Entonces, esa es una gran amenaza a una concepción de la universidad muy profesionalista, que es la tradición uruguaya, ¿no? Nosotros también en las privadas. En las privadas también, porque la impronta de la Universidad Uruguaya desde su origen en 1849 es la Universidad Napoleónica y claro, es formar profesionales. Ese no es el origen de la universidad y no es hoy todavía el sentido de la universidad anglosajona, ¿no? Para los norteamericanos, para los ingleses, ir a la universidad es una etapa de la vida fundamental para la formación integral, sí, donde también se preparan para la vida profesional, pero no estudian una carrera como estudiamos nosotros, ¿no? Entonces, por eso uno conoce muchísima gente que dice, ¿qué estudiaste en la universidad? Historia. ¿Y a qué te dedicas? Soy ejecutivo de una multinacional. Se vive en la cultura anglosajona como un hito en la vida de la persona, ¿no? Esos años son... Porque es una experiencia humana, claro, y una experiencia de formación integral. Y yo creo que la universidad tiene que ser eso. Y tiene que desarrollar todas las dimensiones de la persona y no solo formarlo para la carrera profesional, ¿no? Porque además, si no, realmente digo, no es que vayan a desaparecer todas las universidades, pero obviamente si nos mantenemos en esa línea no va a haber lugar para todas, porque para acreditar conocimientos que a veces, claro, se toman en otros lados, no se necesitan tantas universidades, ¿no? Pero en términos concretos, ¿qué debería cambiar una universidad como la Universidad Católica con ese objetivo? A ver, yo no, como acabo de asumir, no tengo claro exactamente cómo lo vamos a hacer. Lo que tengo claro es que tenemos que trabajarlo y que tenemos que pensarlo. Parte del asunto de eso es empezar a dialogar y a convivir las distintas disciplinas, las distintas cabezas. Yo acabo de estar hace 3 semanas o 2 en Stanford visitando lo que se llama el D-School, que es el Design School, que está toda basada en esto del Design Thinking, que trabaja una manera de enfrentar las problemáticas, las cosas a resolver mucho más interdisciplinariamente, mucho más creativamente, mucho más con el pensamiento divergente, lateral, o sea, no el cartesianismo puro al que, sí, estamos habituados. Y lo interesante, y también estuvimos en Santa Clara, que es muy cerca, que tenían un centro parecido, es que todos estos proyectos se juntan alumnos, uno de ingeniería con uno de educación, con uno de empresas, con uno de historia, se junta gente y trabajan y enfrentan las temáticas conjuntamente.
y aportando cada uno lo que su cabeza, su mentalidad, ¿no? Ellos hablan mucho del mindset, que es mentalidad de alguna manera, que tiene que estar configurada de una manera distinta. Entonces, yo creo, a mí me gustaría mucho en la universidad trabajar esas cosas, desarrollar esas cosas y juntar a la gente en las distintas facultades. Nosotros de alguna manera tenemos un problema de que cada facultad es un poquito mundo propio, que viene el modelo francés a través de la UDELAR, obviamente, pero que viene ahí. Y a mí me gustaría trabajar mucho con la gente. Vamos a juntar proyectos que tienen que ver con la vida universitaria, o que tienen que ver con la extensión o con el servicio a la sociedad, pero no de cada facultad, sino uniendo a la gente. Y eso nos va a permitir, primero, enriquecernos, porque claro, juntarse con gente que nos aporta, nos ayuda. Y en segundo lugar, buscar soluciones o hacer propuestas mucho más adecuadas a tener en cuenta la globalidad de la persona, la integralidad de la persona, ¿no?